Sí. Muy buenos días a todos. Creo que repitieron mi currículum. Muchísimas gracias, doctor Edgar Vargas, y a todo el comité organizador de este gran congreso, en el cual estamos muy felices de estar aquí presente toda la comitiva de la Confederación Nacional de Pediatría de México. Y bueno, en esta ocasión me toca hablar de las actualidades de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Esta charla es de 20 minutos, voy a tratar de tocar los puntos más críticos. Como todos ustedes saben, el curso de reanimación cardiopulmonar, tanto básico como avanzado, es un curso de 3 días. Entonces es un poquito complicado en 20 minutos hablar de todas las actualizaciones, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más resumido. Y antes de empezar, quisiera saber de aquí, de todos los que están presentes, ¿quiénes han tomado el curso del PALS o de reanimación pediátrica? ¿Quiénes lo? Muy bien, ok, sí, porque es muy importante mencionar que American Heart hace actualizaciones cada 5 años. Entonces, a nuestros países de Latinoamérica llega la traducción y los cambios aproximadamente con 1 o 2 años de retraso. Entonces, esto es muy importante porque habrá que ver ustedes qué curso tomaron, el de las guías del 2010 o del 2015, que es la última actualización. Ya para el año que entra tendríamos otra nueva actualización en American Heart. Y bueno, los puntos importantes son estos, los que vamos a tratar: cadena de supervivencia, RCP de alta calidad, el enfoque sistemático del paro cardiorrespiratorio, reanimación con líquidos, uso de atropina en intubación, amiodarona lidocaína, vasopresores, líquidos inotrópicos, presión de oxígeno y PCO2, manejo de la temperatura, RCP, extracorpórea y el DEA. Entonces, empezando con el primer punto, tenemos de que hubo un cambio en la cadena de supervivencia. American Heart lo que hizo ya en las guías 2015 es que hace una cadena de supervivencia para el paro intrahospitalario y para el paro extrahospitalario. ¿Y cuál es el cambio que tenemos? Bueno, lo más importante, bueno, ya sabemos que hay que hacer la vigilancia y prevención, el reconocimiento del paro y la llamada del sistema de emergencias, dar una reanimación de calidad, una desfibrilación rápida, y lo que se agrega a la cadena de supervivencia tanto en el paro intrahospitalario como extrahospitalario y el pediátrico es que son el soporte vital y los cuidados posparo. En el extrahospitalario tenemos una cadena muy parecida y hace mucho énfasis en la llegada de los sistemas de emergencia y cuidados posparo. Esta es la cadena de supervivencia pediátrica en donde todos nosotros como pediatras y personal de la salud, médicos generales, en todos los niveles, desde primer, segundo nivel de atención, que es la clasificación en México, la prevención es muy importante, ¿no? La prevención, el uso del cinturón, en las albercas, o sea, todas las medidas preventivas para que ese niño no tenga un accidente y con consecuencia un paro. Una RCP temprana es muy importante en el niño por el tipo de mecanismo del paro, que es la hipoxia principalmente, dar la RCP primero en forma temprana, después llamar al sistema de emergencia, estabilización y traslado. Ayer el doctor Renan Orellana dio una plática muy buena de cómo debe de continuar el soporte vital en el traslado y bueno, el soporte vital avanzado ya en un hospital. Seguimos el cambio de las guías 2010 al 2015 de ABC a CAB, en donde pues es muy importante primero iniciar las compresiones, después la apertura de la vía aérea y la ventilación. Entonces, ¿cuál es lo más importante que se está haciendo ahorita? Es el énfasis en una RCP de calidad. ¿Por qué? Porque esto va a proporcionar un flujo sanguíneo mejor al cerebro y a los órganos vitales. Hay un énfasis desde el 2010 en las compresiones que es comprimir fuerte y rápido,
y que el reanimador, todos los reanimadores tengamos una muy buena técnica de dar RCP, lo cual nos va a dar una mejoría del gasto cardíaco y esto puede ser hasta un 20 o 30% de recuperación. Bueno, este cuadrito me gusta mucho, aunque está un poco viejito, pero es muy representativo en relación a las compresiones. Si se acuerdan ustedes, los que ya tienen más años en esto, antes se daban las compresiones 5-1. ¿Y qué pasaba? En estas interrupciones pues bajaba mucho el flujo sanguíneo coronario, el gasto cardíaco. Después hubo otra modificación y las compresiones se daban 15-2. Pero, ¿qué es lo que se encontró? Que cuando ya tenemos compresiones continuas, como ahorita que para un reanimador son 30 compresiones por 2 ventilaciones, entonces ya tenemos continuo esta mejoría del flujo sanguíneo y sobre todo hay mucho énfasis en que no debe ser interrumpido más de 10 segundos las compresiones. Entonces, ¿qué es lo nuevo que tenemos o qué es lo que se hace énfasis? Es comprimir rápido. Antes era hasta 100, ahora son de 100 a 120 compresiones por minuto, 30 compresiones por 2 ventilaciones, un reanimador, 15 compresiones por 2 ventilaciones cuando hay 2 reanimadores, comprimir fuerte. La compresión en el lactante debe ser aproximadamente de 4 centímetros de la compresión, en los niños y adolescentes 5 centímetros y ya esos adolescentes grandotes que tenemos ya con peso de adulto hasta 6 centímetros. Permitir la expansión del tórax, esto es muy importante, no estar comprimiendo todo el tiempo el tórax, no lo dejamos cuando estamos comprime y comprime, pero no permitimos que expanda, eso también ayuda mucho al flujo sanguíneo que entre una adecuada ventilación. Minimizar las interrupciones, 10 segundos, ¿para qué? Para desfibrilar o para colocar un dispositivo avanzado de la vía aérea, como sería intubación endotraqueal, y evitar la ventilación excesiva. Hiperventilar también es muy deleterio, entonces se recomienda 10 ventilaciones por minuto o una ventilación cada 6 segundos. Ese es el algoritmo de soporte vital básico, en donde tenemos que si el paciente no responde, no respira o solo jadea y boquea, entonces hay que activar rápido el sistema de emergencias, esto es para niños y adultos. Ya sabemos que en los niños lo más importante es iniciar la RCP. Posteriormente hay que pedir ayuda y pedirla con un desfibrilador, con un DEA automático, iniciar la RCP y completar ese ciclo de reanimación cada 2 minutos, ¿no? Comprimir fuerte y comprimir rápido. Bueno, este es el enfoque sistemático de un paciente que tiene una situación de gravedad. ¿Y qué es lo más importante? La impresión inicial. ¿Se acuerdan ustedes del triángulo de evaluación pediátrica? Es el ABC, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo está la respiración? ¿Y cómo está la circulación? Si el niño no responde hay que intervenir inmediatamente, pedir ayuda y reconocer si ese paciente tiene pulso o no tiene pulso, si respira o no respira o solamente jadea y boquea. Entonces, si el niño no respira, no tiene pulso, inmediatamente iniciamos las compresiones con el CAB, ¿sí? Hacemos todo el ciclo completo de 2 minutos y posteriormente, una vez que haya recuperado el retorno de la circulación espontánea, entonces los cuidados posparo. Si el paciente, el niño presenta una afección grave de la vía aérea, de respiración y perfusión, entonces hay que abrir la vía aérea, ventilarlo, mejorar la perfusión, si es posible conectar un oxímetro o un monitor y hacer nuestra evaluación primaria, secundaria y diagnóstica para identificar cuál es la causa de esa afección e intervenir inmediatamente. ¿Sí?
Siguiendo con el enfoque sistemático del PCR, esto es algo muy importante, porque si nosotros estamos dando una reanimación en forma desorganizada, entonces no va a salir adelante ese paciente. Entonces es muy importante llevar una sistematización de la reanimación. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de que ya hemos hecho la reanimación y el paciente ya salió? Hay que hacer una evaluación primaria. Aquí ya completamos el ABCDE, en donde vemos la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. El paciente hay que quitarle la ropa para ver si trae alguna afección, algún traumatismo, una fractura que esté comprometiendo la vida. Posteriormente viene la evaluación secundaria, en donde ya vamos sistematizando cuál es la afección que tiene, si es de tipo respiratorio o de tipo circulatorio. Las evaluaciones diagnósticas, donde ya podemos tomar una gasometría, una placa, un laboratorio, para identificar la causa que está condicionando la situación de gravedad e intervenir, ¿sí? Estas son las causas de tipo respiratorio, circulatorio, que pueden condicionar un paro o una insuficiencia cardiopulmonar y posteriormente el paro. Entonces, el reconocimiento y el manejo del PCR pues es muy importante. ¿Por qué? Porque los problemas desencadenantes ya sabemos, son respiratorios, circulatorios o arritmias, ¿no? Entonces hay que determinar, reconocer cuál es la situación que nos está desencadenando el paro cardíaco y bueno, como les decía, el ABCD, en donde es muy importante ya hacer una evaluación más completa. Las causas de paro, bueno, muchos ya han oído las H's y las T's, que siempre hay que pensar que el paciente puede tener hipoxia, puede tener hipercapnia, puede tener acidosis, puede tener alguna situación de que un neumotórax, un tamponade cardíaco que nos esté condicionando el paro, una insuficiencia respiratoria y shock o cualquiera de estas arritmias. Este es un algoritmo que no lo voy a explicar detenidamente porque, como les digo, es un curso de 3 días, solamente tenemos 20 minutos, pero ¿cuál es lo importante de esto? Es una vez que hemos detectado que tiene una condición, un paro cardiorrespiratorio, iniciar la RCP e identificar si es un ritmo desfibrilable para iniciar ya la desfibrilación, las descargas, o si es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, en donde es muy importante iniciar la RCP, las compresiones. Entonces es muy importante porque esto nos va a dar la pauta para nuestra intervención rápida. Bueno, entonces seguimos la actualización de las guías de American Heart de 2015, lo que habíamos dicho, una RCP de calidad, comprimir fuerte y rápido, permitir la expansión torácica, reducir el número de intervenciones, evitar una ventilación excesiva, cambiar de reanimador o de quien está haciendo las compresiones cada 2 minutos porque es muy cansado para una sola persona estar dando las compresiones y eso disminuye la fuerza, la calidad con la que se debe dar el RCP. Y la relación para, como ya habíamos dicho, 2 reanimadores 15:2 y un reanimador 30:2. Estas son las descargas, las dosis indicadas. La primera descarga a 2 joules. No sé si ustedes recuerdan, anteriormente en la segunda descarga era a 4 joules y ya no subíamos más la carga de energía. Entonces ahora ya para las descargas posteriores podemos llegar hasta 10 joules por kilo o 200 joules como la dosis máxima como son la de los adultos. La farmacoterapia es muy importante, en pediatría sigue siendo la reina, como decía un gran maestro de la RCP en México, el doctor Remigio Vélez Pintos, la reina sigue siendo adrenalina y esta puede ser intraósea o intravenosa, en la misma dilución, 0.1 mililitro por kilo de una dilución 1 a 10,000, podemos administrar adrenalina durante la RCP cada 3 a 5 minutos.
La dosis endotraqueal es de 0.1 mililitro, pero una dilución de 1 a 1000, y amiodarona de 5 miligramos por kilo en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, que amiodarona cuando es refractaria podemos repetir hasta 2 dosis. Lidocaína, que también más adelante lo menciono, es uno de los grandes cambios en donde antes era amiodarona y no salíamos de amiodarona. Ahora, de acuerdo a los recursos que ustedes tengan en su hospital, puede ser amiodarona o lidocaína, cualquiera de las dos. Hay estudios que se comprueban que tienen la misma o mejor efectividad. Un dispositivo avanzado en la vía aérea, intubación endotraqueal o una intervención con un dispositivo supraglótico, de preferencia si se cuenta con capnografía, y las ventilaciones deben ser 10 ventilaciones por minuto. El retorno de la circulación espontánea pues es muy importante, en donde pues si podemos tener una monitorización de la TA invasiva, sería de preferencia, pero si no, con un monitor que tenga medición de presión arterial no invasiva, con eso podemos tener un muy buen soporte. Bueno, hablábamos de las causas reversibles que siempre debemos de pensar cuando tenemos una situación de paro, que son las H's y las T's, que puede ser por hipovolemia, hipoxia, acidosis metabólica o respiratoria. Podemos tener hipoglicemia, hipo o hipercalemia, hipotermia, la presencia de un neumotórax, atención, taponamiento cardíaco. Las intoxicaciones es muy importante y muy frecuente en muchas zonas de nuestro país, en México, y me imagino también acá, por intoxicaciones por órganos fosforados que ponen en peligro la vida, o cualquier otro tipo de toxinas, incluyendo las drogas y los opiáceos, trombosis pulmonar o trombosis cardíaca. Siempre debemos de descartar, pensar en las H's y en las T's como causa del paro cardiorrespiratorio. La reanimación con líquidos, hubo también unos cambios muy importantes, porque antes se pensaba que teníamos que pasar cargas y cargas y cargas de líquidos, pero no es así. ¿Qué pasaba? Ahora, como lo comentó el doctor Ramiro García en su plática de quemados, ya no es el problema la falta de líquidos, ahora nos estamos enfrentando al problema de la hiperhidratación, de la sobrecarga hídrica, porque no tenemos un control adecuado de las cargas de líquidos que estamos pasando. Sigue siendo Ringer lactato o soluciones isotónicas como la solución fisiológica, el tipo de solución que podemos administrar. En choque hipovolémico o choque distributivo no ha cambiado, 20 mililitros por kilo. ¿Sí? De 5 a 10 minutos debe pasarse la carga. En shock cardiogénico debemos de bajar los líquidos, y pueden ser cargas de 5 a 10 mililitros por kilo, y pasarlas en forma más lenta hasta en 20 minutos. En intoxicación, cualquier tipo de intoxicaciones, también la recomendación es de 5 a 10 mililitros por kilo en 10 a 20 minutos, pero aquí algo muy importante en cetoacidosis diabética. Antes pensábamos que teníamos que pasarle litros y litros y litros de líquidos a un paciente con cetoacidosis diabética, ahora no. Hay que también ajustarse al tipo de paciente y qué tan grave es la cetoacidosis, pero la recomendación de American Heart es cuando hay una cetoacidosis diabética con un shock compensado, las cargas sean de 10 a 20 mililitros por kilo, pero administrarlas en 1 o 2 horas. Obviamente en estos pacientes tenemos que ver todo el contexto de la cetoacidosis, iniciar a tiempo la infusión de insulina, ver la causa que llevó a la cetoacidosis, un proceso infeccioso, si está debutando ese niño con una cetoacidosis diabética. Son muchas situaciones especiales en el manejo de la cetoacidosis, que no es el tema ahorita, pero en relación a los líquidos ya no es pasar litros y litros de líquidos, sino que hacer una buena reanimación hídrica, pero en mayor tiempo, en 1 hora aproximadamente. El uso de naloxona en México, en nuestro país, no sé si aquí tengan naloxona, tuvimos por mucho tiempo naloxona, pero ya no,
Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que encontraron en Estados Unidos es que cada vez es más frecuente el paro por una sobredosis, ¿sí? Por una sobredosis de drogas, de opiáceos. Entonces, lo que ellos recomiendan es, si tiene sospecha, si ya es conocido ese paciente o lo vemos con tatuajes, vemos que tiene sitios de punción o sospechamos de que sea un paro por una sobredosis de opiáceos, entonces el uso de naloxona vuelve a 2 miligramos intranasal o 0.4 miligramos intramuscular. Hay quienes recomiendan que si no encuentras una causa como las que ya mencionamos y la sospecha es de drogas, utilizar naloxona inmediatamente. Atropina para la intubación endotraqueal. Anteriormente en las guías 2010 se recomendaba premedicar con atropina para intubar. Ahora se han hecho muchos estudios en donde no hay evidencia que confirmen que su administración rutinaria antes de la intubación endotraqueal puede reducir la bradicardia o puede reducir las arritmias. Entonces, la recomendación es que no es necesario el uso de atropina antes como premedicación para la intubación endotraqueal. La medicación antiarrítmica para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria a la desfibrilación o las descargas, como les comentaba, ahora se puede usar amiodarona o lidocaína. Las dos son igualmente aceptables. Pueden administrarse lidocaína si no tenemos en nuestro carro rojo amiodarona, y bueno, ha habido estudios, se han encontrado en donde se menciona que lidocaína tiene una tasa más alta del retorno de la circulación espontánea y de supervivencia a las 24 horas en comparación de amiodarona. Entonces, pues bienvenida a la lidocaína, que es de más fácil acceso, tener en un carro rojo y en todos los hospitales, en donde podemos utilizarla ya en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria a las descargas. Bueno, los vasopresores para la reanimación. Como les decía, continúa siendo en pediatría adrenalina a 0.1 miligramo por kilo de 1 a 10,000 o más fácil 0.1 mililitros. Ustedes carga a su enfermera o su asistente, 1 mililitro de adrenalina lo lleva a 10 y de esta dilución que es 1 a 10,000, 0.1 mililitro por kilo. Esto se ha demostrado que en estudios recientes que adrenalina se asocia a la mejora de la circulación espontánea y del retorno y una supervivencia al ingreso hospitalario. Pero todavía no hay estudios de que al ingreso hospitalario aumente la supervivencia. Pero bueno, aquí lo más importante es que sigue siendo adrenalina también de fácil acceso, de fácil dilución y administración tanto IV, endotraqueal o intraósea. Los líquidos y los inotrópicos después del paro cardíaco, y aquí ya entramos en esta parte, en los cuidados post reanimación, que son muy importantes, porque no tiene caso que en ese momento pongamos todo nuestro empeño en la reanimación, en sacar del paro cardiorrespiratorio a ese niño, a ese adolescente, pero después no damos los cuidados post-paro, que eso es muy importante para el pronóstico de vida, neurológico, funcional de nuestros pacientes. Entonces, bueno, lo que recomiendan es, sí, efectivamente, tras recuperar la circulación espontánea, el uso de líquidos, como ya les había comentado, no en una forma de sobrecarga hídrico, sino lo que requiere el paciente o de acuerdo a la situación con la reanimación hídrica, con las cargas, el uso de vasopresores para mantener pues un adecuado gasto cardíaco, ¿no? La presión arterial sistólica por encima del percentil 5. Y bueno, monitorización de la presión arterial de la forma que tengamos, invasiva o no invasiva, y evitar la hipotensión. Esto es muy importante porque se han encontrado en estudios observacionales que tener un paciente hipotenso, pues obviamente que le da un peor pronóstico a este paciente neurológico y de supervivencia.
Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del oxígeno y del PCO2. Entonces, el objetivo es evitar tanto la hipoxemia como la hiperoxemia. Las dos son igualmente deleterias. Hay que mantener una normoxemia que aumenta obviamente la supervivencia y el pronóstico neurológico del paciente. Se recomienda mantener una saturación entre 94 a 99. No es necesario tener al paciente con una oximetría de pulso al 100%. Si tenemos 94, 95%, está bien, no quieran tener al 100% todo el tiempo y mantener hiperoxémico a ese paciente, porque pues esto nos produce un daño oxidativo que posteriormente pues viene isquemia y reperfusión y no es adecuado para el paciente. También, bueno, pues las estrategias, tener una estrategia de ventilación con un dispositivo, ya sea uno de flujo alto, depende de lo que necesitemos, una mascarilla de no reinhalación, un CPAP o incluyendo la ventilación mecánica asistida con la finalidad de tener una CO2 adecuada e evitar también la hipercapnia y la hipocapnia, que también son deleterias. ¿Ok? Ya me están apurando. Muy bien, entonces, en relación a la temperatura corporal, es muy importante el manejo de estos pacientes en normotermia, pero hay condiciones diferentes en cada caso. Cuando tenemos un paciente en coma tras un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario o extrahospitalario, hay que controlar siempre la fiebre. ¿Sí? Esos pacientes no podemos tenerlos con fiebre constante, esto es muy deleterio también. Y cuando tenemos un paciente que el paro fue extrahospitalario, podemos mantener normotermia durante 5 días o al inicio de nuestro manejo tener 2 días de hipotermia a una temperatura o hipotermia moderada de 32 a 34 durante 2 días y posterior en normotermia durante 3 días. Esto también nos ayuda al pronóstico neurológico, pero debe ser inmediata la hipotermia, no al siguiente día. Pero bueno, es más fácil mantener la normotermia porque en muchos hospitales no se cuentan con los dispositivos para una hipotermia controlada. Tras un coma, tras un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, pues no hay datos suficientes para recomendar hipotermia cuando ya es dentro del hospital. Mantener al paciente en normotermia es lo mejor. La RCP extracorpórea es en los hospitales obviamente de ya alta especialidad, en donde principalmente se recomienda en pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía compleja. Estos son los diferentes tipos de desfibriladores automáticos externos que deberíamos de tener en nuestras unidades hospitalarias, en las ambulancias, los paramédicos, en los aeropuertos, en los centros comerciales, en los hoteles, en todas partes debería de haber a la mano un desfibrilador automático externo. Y ahora lo más nuevo es que en algunos países, pues cuando hay un evento de paro, hay drones que te llevan el desfibrilador. Esto es lo más innovador y para esto les voy a pasar un video en donde esto es en Argentina, que tiene este sistema de soporte vital. ¿Me pone el video, por favor? Es como la carrera de hoy en la mañana. Allí el paciente ya sufre un paro. Hay un corredor caído, está teniendo un infarto. Ahí va el dron ya con el DEA. Entre la gente y deje caer el DEA. Que siga las instrucciones. Él inicia la RCP, la interrumpe para el DEA, para colocar el DEA. Paciente adulto, retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Recuerden que son argentinos, Al torso desnudo del paciente. Conserve la calma. Se recomienda una descarga.
Son argentinos. Ojalá que tuviéramos esto en nuestros países, ¿verdad? Pero yo creo que no está muy lejos. No está muy lejos y yo creo que esto debe ser las tecnologías que debemos de tener. Muchas gracias.